Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. (28 de octubre). Santos Simón y Judas, apóstoles. Simón el cananeo y Judas Tadeo el valiente, hermano de Santiago el menor y primer obispo de Jerusalén, fueron dos de los santos apóstoles. Simón predicó el evangelio en Egipto y Judas en la Mesopotamia, encontrándose ambos en Persia, donde derramaron su sangre por su divino maestro. Epístola de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 13. A cada uno de nosotros se nos dan las gracias que necesitamos, de acuerdo a la vocación que tenemos dentro de la Iglesia de Jesucristo. Hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia a medida de la donación de Cristo. Por lo cual dice la Escritura, al subirse a lo alto, llevó consigo a una gran multitud de cautivos y derramó sus dones sobre los hombres. Mas, ¿por qué se dice que subió, sino porque había bajado a las más bajas regiones de la tierra? El que descendió, ese mismo es el que subió sobre todos los cielos para dar cumplimiento a todas las cosas. Y así él mismo a unos ha constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en el perfeccionamiento de los santos, en las funciones de su ministerio, en la edificación del cuerpo místico de Cristo, hasta que lleguemos todos a tener una misma fe y un mismo conocimiento del Hijo de Dios, al estado de varón perfecto, a la medida de la edad perfecta de Cristo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 17 al 25. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Lo que os mando es que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que primero que a vosotros me han aborrecido a mí. Si fueseis del mundo, el mundo os amaría, como a cosa suya. Mas como no sois del mundo, sino que os he entresacado yo del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de lo que os tengo dicho. No es el siervo de mejor condición que su señor. Si me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Como han observado mi doctrina, también observarán la vuestra. Pero todo eso lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido y no les hubiese predicado, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras tales,
cuales ningún otro ha hecho, no tendrían culpa. Ahora las han visto, y con todo me han aborrecido a mí y a mi Padre, por donde se viene a cumplir la palabra escrita en su ley. Me han aborrecido sin razón. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Santificación en el apostolado. Presencia de Dios. Dame luz, oh Dios mío, para que pueda reconocer las gracias que has preparado para mí, para conducirme a la santidad. Ayúdame, Señor, a corresponder a ellas. Meditación. Punto primero. Los santos son los apóstoles más eficaces. ¿Debemos entonces ser santos antes de dedicarnos al apostolado? Teóricamente, este es el ideal, pero en la práctica es imposible. Pensar en que los años de formación, los pasados en el seminario, en una vida de formación religiosa o espiritual, o en el noviciado, por ejemplo, bastan para hacernos santos es un error. Es igualmente erróneo eximirnos del trabajo apostólico cuando la caridad o nuestro deber nos lo imponen, con el pretexto de que aún no hemos alcanzado la santidad. Por lo tanto, debemos concluir que una vez finalizado el período dedicado exclusivamente a la preparación, debemos combinar nuestros esfuerzos personales hacia la santidad con el ejercicio del apostolado activo. En otras palabras, los apóstoles deben santificarse en el apostolado y por medio de él. Santificarse en vista del apostolado y por medio de él. Estas deberían ser las directrices de un sacerdote diocesano. Desmentiríamos a la Iglesia, a la vida de Jesús y a la vida de todos los santos si dijéramos que el apostolado exterior es incompatible con la santidad personal. Estas palabras dirigidas por el siervo de Dios, Don Pope, a los sacerdotes son igualmente ciertas para todos los apóstoles, clérigos o laicos, religiosos o seculares. Todo apóstol debe estar convencido de que precisamente en su propio campo de trabajo y en ningún otro, encontrará todas las gracias necesarias para santificarse, para alcanzar la unión íntima con Dios. Cuando una persona se entrega al apostolado, no por elección propia ni por una atracción natural hacia la actividad, sino únicamente en respuesta a una llamada de Dios, puede estar segura de que dado que Dios la ha querido para que se dedique al apostolado, y como también la quiere para que sea santa, el apostolado le proporcionará los medios para llegar a serlo. Dios no puede condenar a la mediocridad a quien, para hacer su voluntad y por amor a Él, se ve abrumado por las labores y responsabilidades apostólicas. No, hermanos, continúa Don Pope. La vida activa no es una noche en la que se extingue la luz del ideal. Si es así, muchos apóstoles han perdido su luz. No debéis perder la confianza, sino humillaros profundamente por vuestra debilidad. Y entonces,
una gracia más abundante os traerá sin duda el éxito. ¿No sabéis que las dificultades y los obstáculos a veces se transforman en ayudas bajo la maravillosa acción de la gracia y pueden contribuir enormemente al bien? Certus sum. Puedes decir con San Pablo: estoy seguro de que ninguna criatura en el mundo tiene el poder de apartarme del camino de la santidad. En la medida en que un apóstol sea dócil y fiel a la gracia, Dios lo purificará, lo refinará y lo santificará, precisamente por medio de sus labores apostólicas. Punto segundo. La convicción de que podemos santificarnos en medio de nuestro trabajo no nos impide tener ese anhelo silencioso de recogimiento, ese deseo de soledad e intimidad con Dios que a menudo acompaña al apóstol en sus actividades, llegando a ser tan intenso a veces que proyecta un velo de nostalgia sobre su vida. Cualquiera que haya probado, aunque sea levemente, la infinita belleza y bondad de Dios, no puede dejar de experimentar un anhelo y una necesidad abrumadores de Él. Esta es una buena señal. Significa que el apóstol no se ha dejado invadir ni distraer por ocupaciones externas, y que aunque vive en el mundo, no es del mundo, sino que realmente tiende hacia Dios. Aun cuando este anhelo puede a veces hacerse doloroso, el apóstol no debe perturbarse ni creer que se ha equivocado de camino. Este dolor lo purificará y lo conducirá a Dios. Además, no debe pensar que el mero deseo de un recogimiento más profundo y de unión con Dios indica necesariamente una llamada a la vida contemplativa, que se caracteriza especialmente por la necesidad de una dedicación radical y de la autoinmolación. Una llamada insistente a una vida interior más profunda debe considerarse más bien como una gracia concedida para proteger al apóstol de los peligros de la vida exterior. Es el baluarte, el muro de contención de su vida espiritual. Sin embargo, el deseo de Dios debe ser satisfecho. Además de las horas diarias de oración y silencio, el apóstol debe tener suficientes pausas en su trabajo. Los retiros mensuales y anuales son indispensables, y debe tomarse aún más tiempo para el recogimiento después de períodos de intensa actividad. Sería un error fatal dejarse absorber tanto por el trabajo que ya no se pueda encontrar tiempo para concentrarse en Dios, en una conversación íntima de corazón a corazón con Él. Ni siquiera desde el punto de vista de una mayor generosidad, debería un apóstol renunciar a sus horas de oración. Y como decía un gran santo, no podemos dejar al Dios de las obras
por las obras de Dios. Pero al mismo tiempo, debe dedicarse a su trabajo con calma y confianza, consciente de que, hasta alcanzar la plena madurez espiritual, no podrá escapar del conflicto entre la acción y la contemplación. La acción que intenta alejarlo de la contemplación y la contemplación que pretende prolongarse más allá del tiempo establecido. Debe esforzarse por mantener el equilibrio, evitando ambos extremos y unificando su vida mediante el amor. Antes de resolver el conflicto en perfecta armonía, debe recorrer un largo camino, donde es absolutamente necesario entregarse a la actividad con gran prudencia y ser muy fiel a la oración, cuidando de no permitir que se invada el tiempo asignado. Coloquio. Oh Dios mío, qué pocos santos apóstoles hay. Qué raros son tus verdaderos amigos. Oh Señor, ardo en anhelo por la venida de tu reino en las almas de los apóstoles. Ardo, pero soy tan pobre que seré consumido antes de que este reino llegue. Oh Señor, hazme un santo apóstol, porque un santo puede lograr más con una palabra que un obrero común con toda una serie de discursos. Sin santidad, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y tú, oh Dios mío, hablas solo por boca de los santos. Dame pues santidad, pues solo ella puede iluminar las mentes, conmover los corazones y renovarlos. Oh Dios mío, no permitas que me dedique a la oropel ni a ser un vaso vacío. Es difícil santificarse en el apostolado. Hay muchos obstáculos y peligros que afrontar. ¿Debo entonces retirarme desanimado? No, Dios mío, porque si mi voluntad es buena, siempre contaré con ayuda de tu gracia. Y donde hay gracia, siempre se encontrará el camino que conduce al fin, que es la santidad. ¿Qué he de temer entonces? Si tu gracia está conmigo, tú mismo estás conmigo y en mí. Y si tú, oh Dios mío, entras en la batalla conmigo, ¿a qué puedo llamar obstáculo? ¿Sería acaso la tribulación o el dolor, el hambre o la desnudez, el peligro, la persecución o la espada? Superaré todas estas dificultades con tu ayuda, porque me amas y no me abandonarás. Apoyándome en ti, oh Señor, estoy seguro de que nada en el mundo tiene el poder de separarme del camino de la santidad. Estoy seguro porque quieres que los apóstoles sean santos, porque eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso y fiel a tus promesas, y porque eres infinitamente misericordioso. Don Pope. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina.
una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.